Para conocer profundamente un lugar no basta con visitar sus hitos, sus monumentos, sus museos. Hay que hurgar más profundamente. Hay que hurgar en la vida misma, en las calles, en los bares, en los mercados y, por supuesto, en su gastronomía y en sus vinos. Así lo hicimos desde el primer momento en que llegamos al sur de Mendoza, San Rafael, ese milagro verde abrazado por los ríos Atuel y Diamante. Sus viñedos, sus olivos y, claro, sus vinos, sus famosos vinos, son una pista clave para entender el carácter de la región, para entender el sentir de sus habitantes y su vida pegada a la tierra. En el centro mismo de la ciudad nos encontramos con una sorpresa muy especial. Nos encontramos con una antigua bodega, la primera de San Rafael aún en funcionamiento, y tuvimos la oportunidad de recorrerla con un guía de lujo, con su enólogo, Jonathan Núñez. Por eso hoy estás en el arte del vino entre copas y sabores, y desde aquí, desde Vinoteca de Copas, queremos invitarte a recorrer Bodega La Abeja. Comenzamos. Vinoteca de Copas, degustaciones, catas, regalos empresariales. Vinoteca de Copas, tu espacio de vinos. Caronti 477. Bueno, seguimos en nuestra visita a San Rafael. En este caso vinimos a ver la que está denominada como la primera bodega de San Rafael y aún en funcionamiento, fundada por un inmigrante francés. Y bueno, aquí estoy justamente con Jonathan Núñez, uno de los enólogos de esta casa de vinos, y que nos va a contar un poco de la historia, nos va a contar también un poco del proceso de producción, de los vinos que tienen en el mercado y de cómo convive esta bodega con la realidad turística que vive durante todo el año San Rafael. ¿Cómo estás, Jonathan? Bueno, Facundo, buen día, bienvenidos. Sí, como anticipabas, estamos en la primera bodega de San Rafael. Esta bodega fue fundada en el año 1883 por Rodolfo Iselin, un inmigrante francés que llegó con ganas de invertir y bueno, empezar a crear una bodega donde no existía absolutamente nada. Bueno, y Rodolfo Iselin, además de fundar esta bodega, hizo mucho más porque fundó la villa francesa, una especie de primera colonia que después derivó en lo que es hoy San Rafael, ¿no es cierto? Exactamente, él, además de construir su bodega y su casona, él trae cultivos, trae variedades de uva, Malbec, Semillon, Verdot, y empieza a hacer una nivelación de terreno y necesitaba gente para trabajar, entonces comienza a ofrecerle a inmigrantes que vengan a trabajar, que vengan a apostar un mejor futuro. Él pagaba también con terrenos y bueno, de esa manera empezó a crecer esta colonia francesa que después se convirtió en lo que es hoy San Rafael. Perfecto. Y esto que vemos a nuestro alrededor, todas estas edificaciones son todas originales, ¿no? Son todas originales, son construcciones de adobe. En esta galería que vemos acá tenemos también sus maquinarias, porque él, además de construir su bodega y hacer sus plantaciones, sus viñedos, él en el 1885, decide traer maquinarias de última generación en Francia. Ajá. Ya que habían tenido una revolución industrial mucho antes que nosotros, eran maquinarias de última generación para trabajar sus vinos. Acá en la galería tenemos... Son algunas de las máquinas, pero tenemos prensas hidráulicas, prensa continua, una tolva de recepción de vendimia, una despalilladora, bomba de doble pistón y estas máquinas, el dato interesante es que en la actualidad seguimos elaborando vino con estas máquinas. No están a modo de museo. Ah, ¿se siguen utilizando? Se siguen utilizando. Decidimos de esa manera poder seguir con este legado de Iselin, pero funcionan a la perfección, tienen su mantenimiento anual, por supuesto, pero nos han dado excelentes vinos. Comparándolo con las maquinarias actuales, también tenemos maquinarias de última generación, donde la cosecha se hace en cajones. Acá en estas máquinas antiguas la uva viene en camiones, ¿sí? Viene como más a granel. Esas son las diferencias. Pero a la hora del vino hemos obtenido premios de vinos de las máquinas de Iselin.
Son máquinas que tienen 140, 150 años. Y sí, 136 años aproximadamente, y están funcionando a la perfección. Eso es un dato muy interesante porque en Sudamérica no hay otra bodega que tenga estas máquinas en funcionamiento. Perfecto. Y a nivel mundial sí están en museos, pero no hay nada escrito que estas máquinas funcionen. Todos reconocen nuestra bodega, sobre todo por las maquinarias que las seguimos utilizando en la actualidad. Perfecto. Bueno, y eso se ve todo en esta galería. Acá ¿O tienen otras máquinas como esta dentro de la bodega también? No, simplemente son esta galería, donde por supuesto ya en marzo, cuando comenzamos la molienda, acá está funcionando a pleno. La gente que visita nuestra bodega pasa y ve cómo funcionan, lo ve mucho más presente. La verdad que hacer vino con estas máquinas es como viajar en el tiempo. Me imagino. Y sentirse Iserín por un tiempo. Y esta, por ejemplo, ¿para qué se utiliza? Bueno, esta es una prensa continua. Los chicos, después de la fermentación, que tenemos ya el orujo en la pileta, van con estos carros, ¿sí?, a la pileta, a la puerta de la pileta, Sí. sacan carro por carro. Estamos hablando que una pileta más o menos, la más chica que tenemos, ingresan 40.000 kilos de uva. O sea que tiene un importante orujo. Ellos trasladan con los carros, vuelcan acá, el tornillo sin fin lo que va a hacer es cargar la prensa. Claro. ¿Sí? Va a ir presionándose ese orujo y vamos a obtener el vino prensa, que va a una pileta subterránea. Después que, Esta que está acá, esa esta que que se ve está la boca acá. Después que se genera el prensado, con esos canastos, un canasto va a estar posicionado en este lugar, se va a ir prensando y toda esa masita va a caer al canasto, donde va a ser presionada nuevamente por los chicos y trasladada por estos rieles, que son originales, hasta este sector, donde se gira el plato y nuevamente se coloca el canasto en esta prensa. Esta es una prensa hidráulica, Bien. también de esa época. Comenzamos el segundo prensado, ¿sí? Esta es la segunda etapa, que se junta el vino directamente con el principal, y luego de eso, que ya digamos no tenemos más vino gota, se levanta la prensa, se traslada por todos estos rieles hasta una mini grúa que está en aquel sector, donde los chicos al levantarlo tienen una traba y al abrir el canasto cae todo el orujo seco. Bien. Ese orujo se puede utilizar para abonar el suelo, para obtener subproductos. Generalmente le devolvemos un poco a la tierra lo que nos da. Perfecto. Bueno, vamos a seguir por aquel lado. Continúa. Bueno, Jonathan, y ahora estamos en el patio original de la bodega y allá en el fondo podemos ver la residencia de los dueños originales, de los Iselin. Exactamente, él en el año 1884 termina de construir su casona. Él quería traer a su familia a vivir acá, él estaba casado con Matilde Winslow y tenía una hija llamada Juanita. Así que él construyó esta casona que tiene 2 habitaciones. Toda la casona termina en esa torre final que mide 18 metros, y desde ese mirador él observaba cómo la gente trabajaba en sus viñedos, porque en aquella época todo esto estaba rodeado por los viñedos de Iselin. Acá en Argentina él tiene 2 hijos más, Roberto y William, y como te comentaba, después de traer las maquinarias, en el año 1888 él elabora su primer vino acá en San Rafael, porque del 85 al 88 los viñedos sufrieron ataques de langostas, tormentas, y él no podía elaborar su vino. En ese año elabora su primer vino. Estamos hablando del primer vino que salió de San Rafael, colonia francesa, que hoy es San Rafael. Exacto. Algo muy importante. En el año 1904, él decide traer ingenieros desde Francia y empezar con la construcción del ferrocarril, porque quería trasladar sus vinos a diferentes puntos de la provincia. Estamos hablando que en esa época era todo carretas, el vino salía en bordalesas, en barricas, y llegaban en pésimas condiciones. Él decide traer estos ingenieros, comienzan a trabajar y pueden fundar el ferrocarril. Eso fue muy importante para esta colonia francesa que ya tenía cerca de 20.000 habitantes. O sea que fue un hombre que revolucionó, un pionero que revolucionó todo este lugar, que le dio los primeros empujes para hacerlo un lugar importantísimo a nivel nacional de vitivinicultura, ¿verdad? Sí, no solamente de vitivinicultura, y fue totalmente un visionario. Estamos hablando que él llegó con 27 años acá,
sí, con una fortuna, pero para invertir y para empezar a hacer cosas muy importantes, porque a su vez él donó terrenos para la primera iglesia, el primer municipio, el correo, el riego lo empezó a trabajar de otra manera, porque estaba ideado por aborígenes, pero él lo tecnificó para que todo el riego llegara a todos los lugares de esta colonia, ¿no? Muy bien, ¿y el presente de la bodega cómo es? ¿Están trabajando a pleno? ¿Hacen, me decías, 150.000 botellas? Sí, realizamos 150.000 botellas anuales aproximadamente. Estamos hablando que por año elaboramos 400.000 litros anuales de viñedos propios, también de productores que le confiamos hace 10 años, donde te da otro tipo de manejo, una relación más cercana, poder ir en época de poda y también dar algunas indicaciones y después entre los dos, entre el productor y la bodega, poder llegar a una calidad de uva ideal, ¿no? Yo siempre digo que hacer vinos con historia, ¿sí? Una historia que contar es algo importante, pero no podemos dejar de lado el vino y solamente apoyarnos en la historia, porque estaríamos siendo totalmente necios. Entonces se ha hecho un trabajo, un seguimiento para mejorar nuestros productos y la gente hoy reconoce el vino, además de la historia. Entonces cuando viene a buscar el vino, se lleva también la historia. Bien, antes quizá venían solamente por la historia. Quizás también venían por los vinos, siempre fueron excelentes, pero hoy la gente reconoce más nuestros productos. Bien. Entonces hacemos diferentes tipos de fermentaciones, en tanque, en piletas antiguas, y a su vez también usamos barricas y hacemos algunas microvinificaciones en beans muy interesantes, algunas cositas que vamos a sacar más adelante. Bueno, ¿vamos a ver todo eso? Ingresamos. Dale. Vinoteca El Canal es tu vinoteca para encontrar todas las bebidas que estás buscando. Bodegas de autor, tradicionales, cervezas importadas, regalos. Vinoteca El Canal, Celarrayán 1714.